días, amigos y amigas. Esto es Punto de Lagrange, el espacio en el cual su anfitrión, un servidor, José Luis Bustamante Penilla, intentaré acompañarlos en la construcción de un espacio independiente en medio de las fuerzas que configuran nuestra realidad. Es un ejercicio de reflexión y de divulgación que estoy tratando de emprender a partir de las preguntas que muchos de ustedes me hacen en la vida real. El día de hoy quiero abordar un tema que me parece muy importante de cara a las próximas elecciones del mes de junio y tiene que ver con la extrañeza que nos causa, o que parece que nos causa a muchos de nosotros, la inacción de eso que llamamos la oposición, los partidos políticos que no se han alineado al régimen, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que uno esperaría que fueran más activos tanto en la propuesta como en la defensa, como en la conducción de principios, de acciones, de instituciones que nos costaron mucho tiempo construir. Yo estoy a punto de cumplir el medio siglo de edad y entonces tengo la referencia de mi infancia, de cómo era la vida en tiempos del PRI fuerte, del PRI autoritario, no de la última época en la cual, por ejemplo, Enrique Peña Nieto estuvo ya muy acotado. No, aquel PRI fuerte, poderoso, cuya palabra era la ley, el mismo título que Carlos Elizondo Mayer Serra elige para el libro que describe el régimen de López Obrador. Durante muchos años, a partir de los 90s, el papel de la oposición vinculado a la presión extranjera generada por los tratados internacionales firmados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, empezó a ser más activa en el reclamo de espacios y de contrapesos al poder presidencial. El día de hoy pareciera que todos estos espacios están en la mira del actual régimen y con un riesgo grande de perderse. En días pasados vimos el ridículo hecho por el auditor superior de la Federación, el funcionario Colmenares, desdiciéndose después de una reprimenda pública de Andrés Manuel López Obrador frente a observaciones muy serias hechas en temas tan delicados como el sobrecosto de la cancelación del nuevo aeropuerto del Internacional de México en Texcoco, abandonado el día de hoy, y de la falta de colaboración de una secretaria de Estado, Irmeréndira Sandoval, encargada del órgano de transparencia. Observaciones muy graves que no se sostuvieron ni 24 horas después de que el presidente, en la mañanera, reprendiera públicamente al funcionario. Esto es muy grave, ¿no? Pero la pregunta que quiero abordar, la pregunta central de este blog, es, ¿y dónde está la oposición? ¿Por qué no vemos a la oposición abanderar causas, defender instituciones, subir con discursos claros, convincentes, encendidos, aglutinados para defender a las instituciones? No está, la oposición no está. ¿Cómo era López Obrador de opositor? Creo que todos lo recordamos. Este hombre durante 18 años fue el opositor más férreo de los gobiernos del PAN y del PRI. Bastaba con que le dieran la mitad de un tema que él pudiese capitalizar para que las masas se encendieran en torno suyo, su bancada minoritaria en aquel entonces subiera a la tribuna y dejara piezas oratorias no de gran calidad retórica, pero sí con vehemencia y decisión. De tal manera que a lo largo de los 18 años de camino opositor de López Obrador, logró construir una idea de país. Y la idea de país será esta: los gobiernos del PAN y del PRI han sido corruptos, el periodo neoliberal generó más pobreza en México y necesitamos un cambio radical porque el fondo moral de nuestros gobernantes se ha perdido. Esta historia tan sencilla, tan simple, López Obrador la machacó con constancia, esfuerzo y vehemencia a lo largo de muchos años, y eso explica el por qué 30 millones de mexicanos decidieron votar en julio por su propuesta política. Propuesta política autoritaria desde el principio, ¿no? Sin embargo, pues ahí están los resultados.
¿Qué ha hecho la oposición en estos 2 años de gobierno de López Obrador? Partidos políticos tan antiguos, tan añejos en este país como el PAN y el PRI han guardado silencio, ¿sí? Y la estrategia, el PRD también, el PRD no es tan antiguo, pero jugó un papel muy importante en la transición a la democracia de este país. ¿Por qué han optado los partidos políticos? Han optado por el silencio, ¿sí? Sus defensas, instituciones, su participación parlamentaria frente a iniciativas regresivas de parte del grupo en el poder han sido poco menos que cobardes, hay que decirlo con todas sus letras, y esto ha generado una decepción generalizada en buena parte de la población, lo que mantiene unas altas preferencias por Morena de cara a las elecciones de junio. Eh, ¿Por qué esta estrategia? Porque a estos partidos políticos no les interesa, primero, hacer un reconocimiento de sus faltas y sus errores. Si bien es cierto que López Obrador falseó muchos datos, inventó otros para generar una idea de que México, un país que había venido disminuyendo su pobreza extrema, país que había aumentado la cantidad de inversión extranjera, había mantenido un crecimiento mediocre del 2% anual, pero que en los días que estamos viviendo no nos parece tan malo, ya quisiéramos estar creciendo económicamente. Pero López Obrador consiguió sembrar esta idea en la mente de millones de mexicanos. Y los gobernantes de los años de la transición democrática, estamos hablando de 2000 a 2018, no quieren aceptar sus errores, no quieren reconocer que sus grandes pendientes tienen que ver con la corrupción, que los grandes pendientes tienen que ver con la seguridad del país y que tienen grandes pendientes también con la resolución generalizada de la pobreza. Ahí es donde López Obrador ganó. Y los partidos políticos del Pacto por México, los partidos políticos de la transición a la democracia, no quieren reconocerlo frente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no les interesa que cambie el status quo. ¿Cuál es el status quo? Y el gobierno de López Obrador tampoco pretende cambiarlo. Es un estatus en el cual la ciudadanía se mantiene al margen del trabajo político. A ningún gobierno le gusta que organizaciones de la sociedad civil vengan y le reclamen cosas o le planteen temas y le señalen errores. A este gobierno menos que los anteriores, ¿no? Pero PAN y PRI y PRD tampoco quisieran que tener mucha injerencia de la ciudadanía en estos casos. ¿Por qué? Pues porque a ellos les gusta un esquema de acuerdos en los cuales pueden hacerse de muchos recursos, de mucho poder, tirándole migajas a la ciudadanía. Y en ese sentido han sido peor que cobardes. Piensan que la popularidad de López Obrador caerá por sí sola a causa de su mal manejo de la pandemia, de la crisis económica que ya se está sintiendo y de la disparidad que hay entre su relato y los resultados del país. Pero no tienen en cuenta una cosa, que es que a la mayor parte de los ciudadanos esto no les interesa. Para los ciudadanos, López Obrador es una figura de calidad moral y lo van a acompañar en esta aventura hasta que de plano esto no tenga regreso. Necesitamos un cambio en el ejercicio de nuestra política y este cambio va a venir solamente del protagonismo de los ciudadanos. Ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos por dialogar, por encontrarnos, por construir espacios de diálogo y reflexión como este, pero más cercanos, que permitan más interacción y más intercambio de ideas, de manera que podamos identificar a nivel local cuáles son nuestras principales necesidades y exigirlas con claridad y sin negociaciones a los políticos, ¿sí? Que los candidatos que vayan a presentarse a las elecciones del mes de junio para ser diputados locales, diputados federales, presidentes municipales o gobernadores, escuchen con claridad que en la conversación pública, esa que se da en la calle, en los cafés, también en las redes sociales, pero en el mundo real, es una conversación que está reclamando el final de la corrupción o una solución pronta y profesional de la pandemia y de la crisis económica o contrapesos al poder. Decidamos qué es lo que necesitamos, decidámoslo localmente y exijámoslo a los políticos. Somos los ciudadanos los que vamos a poder cambiar realmente el régimen y poder transformar este sistema de partidos políticos que ya dio de sí, incluido Morena.
Muchas gracias, amigos y amigas. Espero que esta reflexión les genere preguntas, les genere reacciones. Pueden escribirlas aquí debajo de este video, o pueden mandarlas a mi cuenta de Twitter, WP Bustamante, en Twitter, @Pepe Bustamante. Esto es Punto de Lagrange. Buenos días para todos.